oración e intercesión por sus hijos y familia. A lo largo de la Biblia, la oración eficaz está compuesta de varios elementos muy importantes, como es la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. La oración incluye la confesión de nuestros pecados, la cual demuestra la humildad necesaria para abrir la comunicación íntima con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Nosotros cuando nos inclinamos, esta es una parte muy importante que quiero hacer esa introducción como una herramienta muy importante nosotros para poder nosotros interceder y formar a nuestros hijos en el camino del Señor, hermanos, es la oración. La oración es una herramienta muy importante, hermanos, porque nosotros no podemos nunca bajar la guardia en la oración como padres de familia. Dice que nosotros debemos siempre estar orando en espíritu. Orar en espíritu no es fácil, hermanos, es nosotros doblegar y luchar la carne contra el espíritu para entrar en la presencia del Señor. Qué bueno nosotros siempre en la mañana, hermanos, nosotros podernos despojar de nuestras cobijas. Quizá haya mucho frío, quizás nosotros, aquí es un clima muy agradable, pero lo más importante, hermanos, nosotros poder colocar siempre como ese hábito, nosotros es la oración. Siempre, hermanos, sacar tiempo suficiente para la oración e intercesión por nuestros hijos. Nosotros cuando nosotros sacamos el tiempo de la oración, no vamos a presentar una larga lista de peticiones primero ante el Señor, no. Tenemos elementos muy importantes que está compuesta la oración, como es la confesión de nuestros pecados, reconocer cada día que el Señor Jesús nos debe limpiar, nos esté limpiando, purificando nuestro corazón, purificando, porque nosotros quizá durante el día podemos nosotros no agradar a Dios con alguna actitud que a Dios no le guste. La segunda elemento es la acción de gracias, hermanos. Siempre nosotros debemos de tener un corazón muy agradecido con el Señor, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, porque nosotros debemos de tener un corazón agradecido. ¿Qué más la obra tan hermosa que Dios hizo en nuestra vida? Amén. Escogernos desde antes de la fundación del mundo, escogernos para ser sus hijos. Dentro de millares y millares de gente, Dios nos escogió para ser nosotros príncipes de su pueblo. Entonces debemos de darle gracias al Señor cada día. Señor, gracias por esa obra en mi vida, gracias por esa obra majestuosa del Calvario. Amén. Entonces nosotros no podemos presentar siempre esa larga lista de peticiones primero, sino estar agradecidos con el Señor. La adoración también es un elemento muy importante que nosotros debemos de poner en la oración, es la adoración a Dios. Amén. Debemos nosotros postrarnos siempre y adorarlo al Señor, adorarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, reconocer que Él es el Dios soberano en nuestra vida. Amén. Que Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Hermano, usted puede adorar al Señor con los salmos. Miren los salmos tan lindos que compuso David para nosotros orar con esos salmos. Es una oración muy hermosa que nosotros podemos cada día declararle al Señor Jesús. Amén. El ayuno, esta parte, quiero hacer mucho énfasis en esta parte, hermanos. El ayuno y la oración es una parte muy importante para nosotros, clamar e interceder por nuestros hijos, nuestra familia, hermanos. Quizá nosotros estamos viviendo en una etapa, en un tiempo donde estamos todos afanados, muchas ocupaciones, a veces el tiempo pasa muy rápido. Mira, hermanos, casi empezamos este año 2013 y ya vamos en el tercer mes, finalizamos el tercer mes. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros sacamos siempre ese tiempo para el ayuno. Cada mes nosotros poder decir, Señor, hoy voy a sacar este día para hacer un ayuno, no un ayuno de mediodía, sino, hermanos, un ayuno de 7, digamos hasta las 4 de la tarde, un ayuno de todo el día para nosotros clamar e interceder por nuestros hijos. Hermano, le cuento que eso es una gran bendición. Nosotros obtenemos grandes victorias, hermanos, en el ayuno y la oración. Es doblegar, sacrificar esta carne, sacrificar nosotros este cuerpo, porque Dios le agrada eso, hermanos, que nosotros estemos clamándole a Él, y más por ese tiempo que estamos viviendo, un tiempo tan difícil, ¿no? Un tiempo donde estamos nosotros cada día clamándole al Señor ser salvos de esta perversa generación. Y cómo nosotros obtenemos la victoria para nuestros hogares, para la victoria para nuestros hijos, el crecimiento de la vida espiritual nuestra, de la vida espiritual de nuestros hijos, es a través de la oración, hermanos. Yo aprovecho esta oportunidad para compartirles un testimonio. Hace muchísimos años, hace por ahí unos 15 años, mi niña, gracias al Señor, yo la pude presentar a los 2 meses de nacida al Señor. Yo hice como un pacto con el Señor. Aún no era bautizada porque tuve una experiencia muy amarga con el padre de mi hija. Entonces me separé, aún no había conocido al Señor, no había aceptado al Señor, aunque desde muy niña mi mamá me había encauzado en el camino del Señor, pero quizá no era estaba en el plan de salvación, pero quizá no era el tiempo del Señor tratar en mi vida.
Pero esa fue como la forma como Dios trató conmigo. Entonces yo a los 2 meses de nacida, que me separé del papá de la niña, la presenté al Señor, le dije al Señor que esa niña sea un instrumento útil en tus manos y que nunca conozca el mundo, que ella pueda ser encauzada en el camino del Señor. Y así fue, el Señor me dio esa bendición tan grande y por la gracia y la misericordia de Dios yo pude poder formar esa niña, encauzarla en el camino del Señor. Y le cuento, hermanos, que como llega la etapa de la adolescencia, que es tan difícil, porque la etapa de la adolescencia de los niños de la juventud es un poco difícil, que el mundo quiere atraerlos. Y a los 14 años la niña se puso muy indiferente a la presencia del Señor. Quizá ella quería como experimentar algo del mundo, pero bueno, el Señor no lo permitió. Gloria al Señor Jesús. Y le cuento, hermanas, que nosotros nos hicimos un propósito en la iglesia del Señor, allá en el Troncal. Nos hicimos un propósito, varias madres de familia, de hacer un ayuno mensual por los adolescentes. Hicimos una cartelera lo más hermosa con la foto de cada uno y comenzamos a declarar a promover ese ayuno, oración cada mes por los adolescentes y por la conversión de ellos, que Dios tratara con ellos, que Dios les diera ese sentir de buscar la presencia del Señor, que Dios tomara el control de sus hormonas, que tomara el control de su mente, de su corazón. Comenzamos nosotros a hacer ese clamor, es un clamor, una súplica al Señor. Y le cuento, hermanos, que Dios tan fiel, como siempre el Señor es tan fiel y su fidelidad es tan grande para con su pueblo. Y hermanos, en el término de menos de 6 meses el Señor nos respondió, comenzó el Señor a obrar en esos jóvenes, a obrar. Ellos hicieron bautizar en el nombre de Jesús ese ramillete de jóvenes. Dios trató con ellos en una convención y se hicieron bautizar todos esos jóvenes. Hoy actualmente uno de esos jóvenes es pastor. La mamá también nunca faltaba a los ayunos, y hoy en día ese joven es un gran pastor allá en el valle. Gloria al nombre, demos una alabanza al Señor, gloria al nombre de Jesús. Así, hermanas, que vale la pena interceder y vale la pena, hermanos, sacar ese tiempo de ayuda y oración por nuestros hijos, porque el enemigo quiere arrebatarlos. Vemos cada día que el enemigo se viene pero el Espíritu de Dios levantará bandera, amén. Entonces él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. El otro elemento importante de la oración es la petición y la perseverancia. Vemos en San Lucas 18:1, hermanos, todos conocemos esa parábola tan linda como es la viuda y el juez injusto, que vemos que esta viuda cada día pedía justicia a este juez, y él de tanto, pues él, para no perder la paciencia, él hizo justicia en ella. Entonces decía, el Señor quería decir en esa parábola, quiso decir en esa parábola a sus discípulos que debían orar y nunca darse por vencidos, nunca darse por vencidos, siempre orar y no desmayar, hermanos, orar y no desmayar. Y hermanos, que lo más lindo es uno esperar en el Señor, en el tiempo de Él responde, en el tiempo de Él. Nosotros a veces nos desesperamos y queremos que el Señor responda ya la petición de nuestros hijos, la petición de nuestra familia, la petición que tenemos, que estamos siempre presentándola delante del Señor, pero no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Él, cuando Él quiere y como Él quiere, amén. Entonces debemos de ser persistentes y fervientes en la oración. La segunda cualidad que debe tener una madre es, una buena madre debe amar a sus hijos sin egoísmo. Una buena madre y un buen padre debe amar a sus hijos sin egoísmo, deseando lo mejor para ellos, para sí misma. Primera de Reyes 3, 26 y 27. Leamos Primera de Reyes 3, 26 y 27. Dice: entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces vemos, hermanos, el amor de una madre. La madre verdadera de este bebé prefirió que se lo dieran a la otra persona que no era la madre, con tal de no verlo muerto. Entonces, hermanos, nosotros debemos formar a nuestros hijos, tanto el padre como la madre, sin egoísmos. Siempre nosotros debemos pensar a nuestros hijos en la presencia del Señor, porque nuestros hijos es esa viña que el Señor nos dio para que cuidáramos. El Señor nos capacitó para hacer actos para toda buena obra. Por ejemplo, vemos, hermanos, ese ejemplo de esa fe del patriarca
Abraham, su único hijo que el Señor le había dado en la vejez, le dijo que lo sacrificara. Y él se fue con él para sacrificarlo, pero Dios le proveyó de cordero para él no hacer el sacrificio de su hijo. Entonces vemos cómo esa fe de ese hombre, esa obediencia a Dios, para él presentar su único hijo al sacrificio. Dice: una madre y un padre es amoroso con sus hijos, los protege, los cuida como la niña de sus ojos, los conforta. Él cuida sus amistades en el colegio, en la universidad, está siempre con la ayuda de Dios, creando un cerco de protección. Amén. Nosotros debemos de crear siempre, hermanos, ese cerco de protección para nuestros hijos, estar pendientes de nuestros hijos, ellos que ven, qué amistades tienen, con quién se relacionan ellos. Porque, hermano, esa generación de ahora no es fácil, pero si nosotros vamos a tenerlos siempre en la presencia del Señor, estamos cuidando esa viña que el Señor nos dio, estamos protegiéndolo. Cada día nosotros declarando la victoria para ellos, declarándole palabras de amor, palabras no hirientes ni palabras ofensivas, hermanos, porque a veces nuestras palabras se pueden convertir en profecía, en palabras de profecía. Si usted, hermano, declara que su hijo es una persona inútil, que su hijo no va a servir para nada, y así lo puede ser. Pero si usted cada día declara, hermanos, que su hijo va a ser un instrumento útil en las manos de Dios, que su hijo va a ser un buen profesional, que su hijo va a ser una persona de bien, una persona próspera, una persona bendecida, así lo va a hacer siempre ese hijo desde niño. Desde niño usted está declarando desde el vientre, inclusive las madres, y aún aquí hay jóvenes solteros y niñas jóvenes, señoritas que aún no se han casado. Desde ahora, hermano, usted esté declarando y usted esté orando al Señor, que el Señor le dé esa familia hermosa, que el Señor le dé esos hijos, que puedan ser siempre instrumentos útiles en sus manos, que usted esté declarando la palabra de Dios a ellos. Cuando ya esté usted gestando ese niño en su vientre, usted esté declarando la palabra del Señor para ellos, una palabra de prosperidad, palabra de amor, palabras de gozo, de paz. Porque Dios quiere, nosotros como padres de familia siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Cuando uno tiene un bebé, a toda madre le parece el bebé que uno tiene muy hermoso? A nadie le parece que el bebé de uno no va a ser hermoso. Siempre nosotros le decimos, tan lindo ese bebé, pero es porque son nuestros hijos, porque nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean ejemplo en todo, en palabra, conducta, amor, fe, espíritu y gozo, como dice el apóstol Pablo, como lo declara él. Entonces, qué bueno nosotros dejarle un legado a esa familia, un legado a nuestros hijos, amén. También con nuestro testimonio, con nuestro buen testimonio, hermanos, como fiel cristiana o mujeres piadosas o mujeres de fe, podemos nosotros también darle el buen testimonio a nuestros hijos, amén. En nuestro modo de actuar, en nuestro testimonio, en nuestro modo de vestir, en nuestro modo de la fidelidad a Dios. Si nuestros hijos nos ven orando, nuestra niña pequeñita que se está formando su personalidad, ve que su madre ora, que su madre lee la palabra de Dios, ella también cuando ya esté adolescente, ella va creciendo, entonces ya va viendo el ejemplo de la madre, de su madre piadosa, de su madre que la está encauzando en el camino del Señor, y que puede ser esa niña más adelante un instrumento, una líder en las manos del Señor. Estamos nosotros estructurando y formando un líder, amén, porque estamos dando ese buen ejemplo de que nosotros estamos aprovechando bien el tiempo, hermanos, porque quizás nosotros por este tiempo el mundo nos quiera quizá enredar con tantas cosas. Estamos en la tecnología que cada día avanza más y más, la ciencia aumenta cada día más y más, vemos. Entonces nosotros queremos que nuestros hijos también se capaciten y sean instrumentos útiles a la sociedad, pero de igual forma tenemos que cuidarlos, tenemos que formarlos en el temor del Señor Jesús, hermanos, en el temor de Dios, no dejar que se contamine esa familia, que se contaminen nuestros hijos con este mundo, porque nosotros estamos con esta palabra que es el mejor manual de vida, hermanos, para nosotros vivir una vida plena y una vida agradable a la presencia del Señor Jesús. Demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Una madre piadosa y un padre piadoso practica una gran fe en nombre de sus hijos, imparte a través del conocimiento de la palabra y cree en las promesas de Dios. Vamos a leer Hebreos 11:23. Le da un buen ejemplo con su testimonio. Hebreos 11:23. Una alabanza para el Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús.
Hebreos 11:23. La fe es también un don muy importante que nosotros, el fruto del Espíritu Santo, que es la fe, que nosotros debemos pedir al Señor cada día, que el Señor aumente nuestra fe, hermanos. Ese sí que es bien importante, hermanos, que cada día el Señor, nosotros creamos en las promesas del Señor, creamos cada día en su palabra y en las promesas del Señor, y la fe para poder formar la familia y formar nuestros hijos poderosos en Dios. Amén. Dice Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Amén. Entonces, mire, hermanos, que por la fe ella sabía que ese niño, Moisés, no iba a morir, la madre, y tuvo la oportunidad la madre de poder cuidar de ese niño y criarlo allá en Egipto. Y aunque él se formó en medio de esa cultura egipcia, él no se contaminó con esa creencia de ellos ni con esa cultura, sino que por esa oración de esa madre hebrea, el niño fue formado para ser un instrumento útil en las manos de Dios, que como fue Moisés. Amén. Dice la quinta cualidad que debe tener la madre y el padre. La madre, más que todo, dice la madre sabia edifica a su familia en lugar de derrumbarla con palabras hirientes. Proverbios 14:1. Añadiendo al anterior, hablando de la fe, hermanos, mire en segunda de Timoteo 1, segunda de Timoteo, donde vemos la fe que le fue infundida Timoteo. Empezó la fe en su abuela Loida y luego en su madre Eunice. Entonces, tanto la abuelita como la madre le infundieron esa fe a Timoteo, esa fe de servir a Dios, de seguir a Jesucristo, de guardar su palabra. Y mire más adelante Timoteo, ¿quién fue? Un gran discípulo de Pablo para la ayuda idónea en la obra de Dios. Entonces, mire que esa fue infundida desde niño. Quizá desde niño él le infundió la abuelita y la mamá Eunice. Dice, la madre sabia edifica su casa en vez de derrumbarla. Ese sí que es importante, hermanos, para tanto para la madre como el padre, que ellos estamos edificando nuestra casa, nuestra familia, estamos edificando cada día, hermanos. Y la pareja que está joven aquí, que está quizá en proceso de adaptación, su hogar, su familia, hermanos, qué bueno, cada día usted construya esa familia y edifique esta familia siempre con la palabra de Dios, siempre obedeciendo la palabra del Señor y con la sabiduría que el Señor nos ha dado. Las palabras, ya hablé de las palabras que se pueden convertir en profecía. ¿Qué responsabilidades tiene la madre y el padre? La madre debe guiar a sus hijos para que tengan un encuentro personal con Dios y lo conozcan, darles un buen testimonio con nuestra vida y ejemplo, que ellos nos vean orando, estudiando la palabra de Dios. Debemos seguir el ejemplo de María. María es una magnífica figura de una madre piadosa. Vemos, hermanos, a María, la madre de Jesús, y a través de la Biblia vemos cantidad de ejemplos de mujeres, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de mujeres que encauzaron esos hijos con su vida ejemplar. Esos hijos los encauzaron en las manos de Dios, en el camino de la perfección. María siempre le decían, hace lo que mi hijo diga, lo que el maestro diga. Ella siempre guardaba sabiduría y guardaba silencio. Dice, la madre y el padre debe ser una mujer con una firme fe en Dios, la cual puede convertirse en un gran legado para la familia. La madre y el padre deben disciplinar a sus hijos con la misma mano amorosa que Dios le muestra a ella. Hijo mío, no descuides la instrucción de tu madre. Proverbios 1:8. Infundiles el temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Miren, hermanos, lo importante es la disciplina. La disciplina también es uno de los elementos importantes que nosotros como padres de familia debemos ejercer en nuestros hijos, tener la autoridad espiritual. Usted ve, hermanos, cada día esta generación como está en decadencia, porque falta autoridad espiritual en los padres, mucha autoridad en los padres para poder formar esta familia. Si vemos cada día la juventud, mucha juventud secular perdida en el mundo, porque le dan todo lo que ellos piden, las mejores marcas, los mejores vestidos y todo, le dan a sus hijos. Ellos no pagan ningún precio, pero nosotros debemos de pagar un precio para obtener lo que nosotros
lo que nosotros queremos en la voluntad del Señor. Debemos de pagar siempre el precio, hermanos, y es nosotros poder disciplinar a nuestros hijos en el temor de Dios, porque nuestros hijos es la viña que Dios nos dio y tenemos que darle cuenta a Dios. Cuando el Señor nos llame a cuenta, cuando el Señor venga a levantar su iglesia o nosotros pasemos a la eternidad, Él nos va a preguntar: ¿dónde está la viña que yo te di? Tus hijos. Entonces debemos siempre nosotros disciplinarlos. Disciplinarlos es nosotros con autoridad espiritual, sin palabras hirientes, sino con la palabra de Dios y con sabiduría, poder nosotros formarlos y aconsejarlos, consolarlos también, porque nuestros hijos necesitan mucho la comprensión de los padres, hermanos, la comprensión de los padres y la sabiduría, ante todo la sabiduría, porque vemos, hermanos, hay muchos hijos que son falta de afecto, porque no tienen un padre amoroso, un padre cariñoso, un padre que siempre diga: mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo le fue en el trabajo? Recibirlo con un juguito, recibirlo un detalle, hacerle una atención a ese hijo. También eso es importante, los padres tengan siempre con esos hijos esos momentos especiales con ellos, esos detalles, hermanos, porque uno así se gana a sus hijos, tanto para Cristo se lo gana como para uno. Entonces esa es una forma como un padre de familia cada día se va ganando esos hijos para Dios. Dice: la madre debe enseñar los caminos de Dios a sus hijos, encauzar los hijos en el camino de la perfección. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire qué hermoso, saturados de la palabra de Dios. Cada día, hermanos, saque usted tiempo, hermanos, para que haga la devocional en su casa, el altar familiar con su hijo, con su familia, con su esposo. Si no hay hijos en el hogar, con su esposo. El joven que está soltero, con su mamá. Hagan la devocional, hermanos, saquemos ese tiempo para el altar familiar. Quizás nosotros hace mucho tiempo se ha perdido esa costumbre, pero qué bueno, hermanos, nosotros por estos tiempos, hoy más que nunca, debemos nosotros buscar la presencia del Señor, porque, hermanos, usted no sabe que el enemigo quiere poner conformismo en los hogares, conformismo en los hijos, pero no, hay poder en el nombre de Jesús, y vamos a proponernos, hermanos, a volver a hacer el altar familiar, encauzar a nuestros niños en el camino del Señor, desde niño pequeñito. Yo tengo un sobrinito, el hijo menor de mi hermana Claudia, el hijo menorcito. Nosotros pequeñitos lo poníamos, él le gustaba, hacíamos el altar familiar y a él le gustaba predicar, y él decía que él quería ser un predicador pequeñitico. Ahora él ya se hizo bautizar y a él le gusta estudiar la palabra del Señor. Él dice que él quiere aprender bien la palabra del Señor, y uno no sabe, hermanos, qué propósito Dios tenga con esos niños, que más adelante Dios cumpla el propósito en la vida de ellos y sea más adelante un predicador. Dios necesita hombres para ir a la guerra, a ganar almas para Cristo. Necesita líderes llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, comprometidos con la obra de Dios para anunciar la buena nueva de salvación a los perdidos. Entonces, hermanos, ¿qué más nosotros como madres, como padres, que hemos sido llenos del poder de lo alto, hemos sido llenos de sabiduría, para nosotros formar esos niños en el camino del Señor? Amén. Y poder desde pequeñitos hacer ese altar familiar con ellos. Porque a veces, hermanos, las cosas de este mundo quieren atraernos, la televisión, muchas actividades que quizá no son muy provechosas. No digamos que todo es malo, porque nosotros no podemos ser tampoco que todo es malo, no. Tenemos que siempre retener lo bueno y desechar lo malo para nuestros hijos. Dice: la madre debe consolar a sus hijos. Isaías 66, 12 y 13. Una hermana que se ponga en pie y me lo lea. Isaías 66, 12 y 13. ...66, 12 y 13. 13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Sí? ¿Sí? Una madre debe consolar siempre a sus hijos. No sabemos a veces qué aflicción tenga un hijo. A veces ellos tienen sus aflicciones, sus tiempos de desierto, sus tiempos de angustia, quizá que tengan alguna... Pero ahí está la madre para consolar a ese hijo, con sus palabras de gracia, sazonadas, sus palabras de sabiduría, para consolar a esos hijos, porque uno no sabe en qué momento ellos tengan un momento de qué experiencia hayan tenido en su día, en su universidad, en su trabajo. Pero ahí está que Dios nos va guiando, el Señor es el que nos va guiando a ver qué necesidad espiritual hay en ese hijo nuestro. Amén.
La madre y el padre deben criar a sus hijos para que lleguen a ser jóvenes maduros e independientes. Marcos 17 dice que por tanto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces, hermanos, en esta etapa tan importante como es cuando los jóvenes ya se han formado su personalidad y ya están ellos en proyecto haciendo su realización ya para su proyecto de vida, para ellos elegir su pareja, entonces nosotros debemos como madre estar nosotros orando para que ellos hagan una buena elección de su pareja, amén, intercediendo, ayunando por ese hijo. Señor, ayúdame, ilumina lo que él pueda hacer una buena elección de pareja, que él pueda hacer con esa pareja que tú le vas a dar, pueda servirte, Señor Jesús, pueda ser instrumentos útiles para ti, instrumentos para este mundo que se ha perdido. Pero qué bueno, hermanos, que nosotros no permitamos que nuestros hijos hagan malas elecciones, ni cuando van a elegir su carrera, ni cuando van a elegir su pareja, ni cuando vayan a elegir alguna cosa importante o trascendental para su vida. Nosotros seamos esa guía espiritual, hermanos, tanto usted padre de familia como la madre de familia, será esa guía espiritual para ese hijo, para que no vaya a hacer una mala elección, amén. Entonces mire, hermanos, que en todo momento el Señor nos muestra que nosotros debemos ser esos pilares, esas columnas para esos hijos, para esa familia que estamos formando. La promesa de Dios, hermanos, es: honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida, para que tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Mire qué hermosa esa promesa del Señor para los hijos. Los hijos también tienen muchas responsabilidades y deberes para con los padres, que es respetarlos, amarlos, obedecerles, honrarlos con nuestra vida. Así como nosotros honramos a nuestro Dios obedeciéndole su palabra, ¿cierto? Así nosotros debemos honrar a nuestros padres. Y aunque estén ancianos, hermanos, usted no se avergüence de su padre, no se avergüence de su madre. Usted hónrelo con su vida, ame a ese padre, esté preocupado por él, su salud, su bienestar, hermanos, porque eso es bendición, eso es una promesa del Señor que nos da larga vida sobre la tierra. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos a ver, hermanos, la madre es usada como un símbolo. Dios es comparado como una madre. Mira la palabra del Señor tan linda como nos compara, que compara a Dios como una madre. En Isaías 49:15, Isaías 49:15. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sí ve tan hermosa esa palabra del Señor? Aunque se olvide ella de lo que dio a luz, el Señor nunca se olvidará de nosotros. Entonces es comparada como una madre. Una madre, cuando uno ha tenido su hijo, que lo ha tenido en su vientre, en su gestación, mire, hermanos, que un hijo le duele mucho a uno. Si un hijo, por ejemplo, una madre cuando pierde un hijo, a veces trata de desestabilizarse, se desequilibra, porque es como parte del cuerpo de uno, parte de sus miembros, ¿cierto? Un hijo, porque uno lo ha tenido en su vientre, ese hijo lo ama a uno ha sufrido esos dolores de parto, que los que hemos sido madres hemos experimentado cómo es tan terrible los dolores de parto. Entonces mire cuánto más una madre no va a dar su vida por sus hijos, no va a rendirse cada día a preocuparse por la formación de ese hijo. La iglesia como una madre, la iglesia como una madre. Isaías 66, 10 y 11. 66, 10 y 11 dice: alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que lutáis por ella, para que maméis y os saciáis de los pechos de sus consolaciones, para que viváis y os deleitáis como el resplandor de su gloria. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús, hermanos. Les invito a estar en pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar que el Señor Jesús nos ayude a ser esos padres de familia que Dios quiere que seamos. Amén. A ser esos padres intercesores, esos padres que podamos hacer siempre la voluntad del Señor y podamos encauzar esos hijos en la presencia del Señor, esos hijos para que sean instrumentos útiles en las manos de Dios. Amén. Que cada día el Señor nos dé ese espíritu de intercesión, de oración, para orar por la familia, para orar por los hogares que se van a conformar,
por esos hijos que aún no han nacido, por esos hijos que se están formando, amén. Por todos esos hijos pequeños, que Dios cumpla el propósito en la vida de ellos y que nos dé cada día ese amor, amén. Nos dé cada día ese fervor y aumente nuestra fe, porque nosotros tenemos, hermanos, en la Biblia más de 7.400 promesas tenemos en la Biblia, amén. Y no nos dé temor, hermanos, tener un hijo en esta generación. Creamos en la palabra del Señor y creamos en las promesas de Dios, que Dios nos da la sabiduría para formar esos hijos victoriosos y poderosos en Dios, amén. Demos gracias al Señor por su palabra. El hermano Danielito nos guía en la oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias te damos, Señor.